Egunon guztioi eta ongitorri Eusko Jaurlaritzaren izenean, Mikel Amundarain naiz, Eusko Jaurlaritzako Industria Sailburu ordea. Eskerrik asko, streamingen bitartez gurekin zaudeten guztioi. Gaur, 800-etik gora eta 3 jardunaldietan 2300-tik gora eskakizun izan ditugu. Dakizuenez, 2002ko enpresen laguntzaren plana, 74 programa eta 580 milioi euroko aurrekontuarekin martxan jartzen dugu. Atzoko saioan, ikerketa, berrikuntza, eraldaketa digitala eta ekintzailetzaren txanda izan bazen, gaurkoan, bigarren saioan, ingurumena, industria, energia eta nazioartekotzea uztartuko ditugu saio bakarrean. Nire aldamenean da ingurumen eta jasangarritasuneko sailburu ordea, Amaia Barredo, eta maila osatzen duten ordezkariak, Ana Camacho, Industria eta Energia Trantsiziorako zuzendaria, Iñigo Ansola, Euskadiko Energia Erakundearen zuzendari nagusia, eta Ainhoa Ondarzabal, Bax Trade and Investment nazioartekotzerako agentziako zuzendaria. Gaurko saioaren helburua, Jaurlaritzak enpresari hainbat arlotan bideratzen dizkion diru laguntzen programak azaltzea da. Zueri aditzera emotea eta zueri gerturatzea. 4 arlotan nagusiki esan dugun moduan, ingurumerari eta jasangarritasunari dagokionez, garapen industriala, energia eta enpresen nazioartekotzea laguntzeko programak. Desde el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, trabajamos con el propósito de acompañar a nuestra industria no solo en la recuperación, sino que también en la transformación de esta, aprovechando las transiciones energético-medioambiental, digital-tecnológica y la demográfica social, como elemento de oportunidad para reforzar su posicionamiento y competitividad en un entorno cada vez más global. Por ello, ponemos a disposición de todos vosotros una extensa y completa oferta de itinerarios y programas. En el plano industrial y energético hemos marcado objetivos, tanto por parte del Gobierno para la legislatura como en el Plan de Desarrollo Industrial e Internacionalización aprobado en julio del año pasado. Muy claros que solo alcanzaremos si conseguimos que todos, empresas y administración, rememos en la misma dirección. Hablo de lograr que la industria y los servicios avanzados alcancen el 40% del PIB, objetivo por el que trabajamos en colaboración con la Viceconsejería de Tecnología, Innovación y Transformación Digital. Adaptar la internacionalización empresarial a las lecciones aprendidas, ahondando en la resiliencia no solo de las cadenas de proveedores, sino que también de nuestra estructura y capacidades de producción. Y lograr que la cuota de energías renovables represente el 20% del consumo final de energía. El Ente Vasco de la Energía se convierte así, como lo ha sido en las últimas décadas, en un catalizador de iniciativas de transición con una intensidad cada vez mayor en la apuesta por la renovable y la eficiencia energética. Ikusiko duzue, plan honetan, programa ugari ditugula, 74 programa, eta gaurkoan garapen industriala, energia eta nazioartekotze eta ingurugirokoak errepasatzeko aukera izango dugu. Hala eta guztiz, programa hauetaz aparte, Jaurlaritzan bestelako tresna asko ditugu, zuen zerbitzura eta plan honetan jaso gabe daudenak. Besteak beste, enpresei ematen diogun aholkularitza, zerbitzu espezializatuak, finantza euskal erakundetik finantziazio neurri ezberdinak eta arrisku kapitaleko hainbat eta hainbat tresna. Labur bilduz, esan dezakegu, enpresa bakoitzaren beharretara egokitzen dugula gure laguntza, bidea eta zalantzak izanez gero, gurekin harremanetan jartzera animatzen zaituztegu. Al finalizar la sesión, no vamos a abrir un diálogo para consulta, sino que os animamos a que ante cualquier cuestión que necesitéis aclarar, os remitáis a las direcciones correspondientes vía email, teléfono. Los contactos los iremos mostrando en cada programa, así como en las páginas euskadi.eus y espri.eus o en las páginas web también de EVE y OVE.
Asimismo, estamos cerrando nuevas sesiones informativas en colaboración con agentes empresariales, clústeres y otras entidades, de manera que a lo largo de los próximos meses intensificaremos las acciones de acercamiento y difusión de los programas que son para vosotros, para la industria, para acompañaros en vuestros proyectos. Besterik gabe, nire lankidea den Ainhoa Ondarzabaleri ematen diot hitza. Ainhoa, mesedez. Eskerrik asko, Mikel. Egun on guztioi, buenos días a todos. Plazerra da niretzat gaur hemen zuekin egotea, un placer para mí estar aquí con todos vosotros. Niri tokatzen zait orain nazioartekotzea bultzatzeko 2022an martxan jarriko ditugun programak aurkeztea. A continuación, compartiré con todos vosotros los programas de impulso a la internacionalización que pondremos en marcha desde Basque Trade and Investment en el año 2022. Baina programekin sartu baino lehenago, sarrera labur batean zuekin partekatu nahiko nuke nazioartekotze Euskal Agentzia zer den eta zeintzuk diren nazioartekotze bide horretan enpresarentzat eskaintzen ditugun zerbitzu eta programak. Ezagutzen ez gaituzuen ontzat, Nazioartekotze Euskal Agentzia agentzia publikoa da eta Eusko Jaurlaritzak enpresen nazioartekotzearen alorrean dituen baliabide eta aktibo guztiak biltzen ditugu bertan. Gure helburua Euskal enpresei nazioartekotze prozesuan laguntzea da, modu integral eta hurbilekoan. En respuesta al Plan de Industria e Internacionalización 2021-24 que elaboramos en el año 2021, este nos permitió identificar los principales retos que las empresas vascas tienen en el ámbito de la internacionalización. Durante el año 22, nuestra actividad se va a focalizar precisamente en la implementación de las distintas líneas y proyectos estratégicos definidos en este plan, con una focalización en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas, en las startups, así como en las empresas de base tecnológica avanzada. De esta manera, desde Basque Trade and Investment os ofreceremos un amplio portafolio de servicios que cubren una gran parte de los retos a los que os enfrentáis en vuestra actividad internacional y que esto nos permite acompañaros en todo vuestro proceso de internacionalización, desde el comienzo dando los primeros pasos de diagnóstico y tutorización hasta fases más avanzadas de promoción, asesoramiento estratégico, diversificación de mercados, financiación e incluso implantación en destino. Trabajaremos también en generar espacios de trabajo que acerquen clientes y mercados a las empresas vascas con foco en la actividad de captura de mercado, ofreciendo servicios de búsqueda de clientes, distribuidores, venta de capacidades, etcétera, etcétera. Identificaremos y acercaremos también las oportunidades derivadas de las 3 transiciones y, en concreto, las vinculadas a la sostenibilidad. Desarrollaremos y expandiremos nuestras capacidades en el ámbito de la inteligencia competitiva, ofreciéndoos información estratégica orientada a la toma de decisiones. Expandiremos también nuestra presencia internacional a través de la apertura de 2 nuevas oficinas en Corea del Sur y en Turquía. Fomentaremos la adopción de talento por parte de las empresas a través del desarrollo de los programas BEINT y Global Training, con un total de 600 becas que lanzaremos en el año 2022. Y todo esto lo haremos manteniendo el compromiso con una internacionalización sostenible, inclusiva y respetuosa con los derechos humanos. En Basque Trade and Investment integramos la oferta completa de programas y servicios en función del grado de internacionalización de cada una de las empresas y os damos una visión completa de todos los apoyos que ponemos a vuestra disposición y todo lo centralizamos en una única ventanilla, ofreciéndoos nuestro servicio de una forma clara y ágil. Eta guzti hau, gure Euskadiko bulego, baina baita ere gure kanpo-sarearen bitartez egiten dugu. 80 herrialde baina gehiagotan ematen dugu laguntza, 16 bulego propio ditugu munduan zehar eta aholkulariak 70 herrialde baina gehiagotan. Programei dagokionez, zerbitzuen ibilbide bera egiten dute eta nazioartekotze prozesuaren fase bakoitzera egokitzen dira. Beraz, programak eta zerbitzuak erabili ditzakegu osagarri gisa merkatu berrietara sartzeko edo egungo merkatuetan egonkortzeko. Y realizada esta introducción, paso a presentaros ahora los programas de apoyo a la internacionalización empresarial. Durante el año 2022, desde la Agencia Vasca de Internacionalización, movilizaremos un presupuesto de 24 millones, 15 de los cuales irán destinados a los 7 programas de ayudas que pondremos en marcha. Empezaré por el programa Gauzatu Internacional. Gauzatu Internacional es un programa de financiación
de implantaciones productivas en el exterior, que está dirigido a pymes y a grandes empresas y que proporciona financiación para proyectos de inversión productiva en el exterior y adquisición de empresas en el extranjero con toma de participación mayoritaria. El presupuesto que se movilizará en el año 22 son 5 millones de euros y el apoyo consiste en préstamos reintegrables con coste financiero cero y límite de la ayuda es 1 millón de euros con una mínima inversión requerida de 120.000 euros. El programa se convocará en abril del 2022 y permanecerá abierto hasta el 16 de septiembre y cada una de las empresas podrá presentar como máximo una solicitud. En cuanto a los programas dirigidos a la promoción de la internacionalización de pymes de cualquier dimensión y sector de actividad, tenemos los programas Zabaldu y Sakondu. Zabaldu es el programa que está dirigido a apoyar a las empresas poco internacionalizadas, cuya exportación no supera el 50% de la facturación total. Es un programa que este año sale convocado con un importe de 2.500.000 euros y la fecha de publicación será abril, permaneciendo abierto hasta el 30 de septiembre. Cada una de las empresas podrá presentar hasta 3 solicitudes con un límite de la ayuda del 50% y con un máximo de 45.000 euros totales. Y el apoyo público consiste en una subvención a fondo perdido, en este caso, de los proyectos de promoción de internacionalización, sobre todo que contengan gastos corrientes de consultoría estratégica y operacional y otros gastos de promoción y adecuación dirigidos a superar las barreras de acceso a los mercados internacionales, como por ejemplo puede ser la asistencia a ferias, viajes, invitaciones a potenciales clientes, etcétera. El programa Sakondu, con una dinámica de funcionamiento similar, es sin embargo un programa que está dirigido a las pymes que están fuertemente internacionalizadas con un volumen de exportación superior al 50% y el objetivo del programa es fomentar la diversificación hacia mercados con una facturación inferior al 25%. Este año 2022 la convocatoria será de 800.000 euros, será aproximadamente en el mes de abril y permanecerá abierto hasta el 16 de septiembre. Cada una de las empresas podrá presentar una solicitud identificando hasta 2 mercados de diversificación y el límite de la ayuda es el 50% con un máximo de 45.000. El programa El Cartu está dirigido a apoyar a las asociaciones empresariales y grupos de cooperación empresarial, es decir, consorcios de exportación, grupos de venta o cualquier otra figura que tenga el compromiso de actuar conjuntamente en los mercados exteriores. El año 2022 el programa sale convocado por un valor de 500.000 euros, se convocará en julio y permanecerá abierto hasta el 31 de octubre. Y también consiste en una subvención a fondo perdido que contenga gastos corrientes en todo lo que es consultoría operativa y estratégica y otros gastos de promoción y adecuación de las empresas para superar las barreras en los mercados de exportación. El programa Pilotu. Programa Pilotu está orientado a facilitar la participación de empresas vascas en la realización de proyectos piloto de inversión pública en el exterior para favorecer la penetración de estas empresas en dichos mercados. La idea de este programa es que los proyectos piloto sirvan para poner a prueba propuestas innovadoras o tecnologías avanzadas que eventualmente puedan ser replicables en proyectos de mayor volumen a partir de la experiencia obtenida. Es un programa que este año sale convocado por un valor de 300.000 euros, que se convocará en junio y permanecerá abierto hasta el 15 de octubre. Y el apoyo público consiste en una subvención a fondo perdido que cubre los gastos de puesta en marcha de los proyectos, que habitualmente suelen ser proyectos que están en el ámbito del desarrollo urbano, y en particular los conceptos que se consideran objeto de la subvención son los relacionados con el diseño del proyecto, la implementación del mismo y el análisis de los resultados de cara a su eventual replicabilidad. Y finalmente, los dos últimos programas referidos al talento en la internacionalización. Por un lado tenemos el programa BEINT, que tiene como objetivo la formación de especialistas en internacionalización empresarial. Este año convocaremos 100 becas BEINT. Este programa supone una oportunidad extraordinaria para todos los jóvenes menores de 30 años con una titulación universitaria superior que quieran formarse en internacionalización y comercio exterior y así dar inicio a carreras profesionales de gran demanda por parte de las empresas vascas. Pero también es una gran oportunidad para las empresas vascas que podéis optar a colaborar con este programa acogiendo a los becarios en la parte final del itinerario formativo en los últimos 8 meses a través de prácticas que pueden realizar en vuestras implantaciones en el exterior.
El contenido del programa consiste en un itinerario que combina la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos, 4 meses y medio de formación académica en las 3 universidades, en una colaboración que hacen las 3 universidades, y prácticas en entidades promotoras de comercio exterior y en empresas implantadas. El programa se convoca en el 22 con un presupuesto de 4.600.000 euros. Se abrirá en marzo próximamente y sobre todo ofrece todo lo que es la cobertura de los costes de la estancia del becario en el exterior, que suele rondar en función del destino entre los 1.500 y los 3.000 euros mensuales, así como todos los becarios estarán cubiertos durante las 2 fases en el exterior con un seguro de atención médica y asistencia de viaje, con todos los gastos de transporte, alojamiento y manutención. Quizás comentar que los becarios vascos que tienen un límite de edad de 30 años para poder presentarse al programa han superado un riguroso proceso selectivo y han realizado prácticas en el exterior previamente. El programa cuenta con una tasa de empleabilidad muy elevada, con una inserción laboral a un año vista del 75%. Y finalmente, el programa Global Training de Movilidad Internacional es un programa que tiene como objetivo promover la movilidad internacional y fomentar experiencias profesionales en entornos internacionales de jóvenes titulados universitarios, pero también de formación profesional de grado superior. Los jóvenes realizan prácticas remuneradas en empresas o instituciones que se adecuan a cada una de las especialidades académicas. Este año convocamos 500 becas con un valor de 6.250.000 euros y para las fechas de publicación las entidades colaboradoras se publicará en marzo y las candidaturas de becarios en junio. En este punto es importante decir que la gestión del programa la realizamos a través de entidades colaboradoras que son seleccionadas anualmente a través de un concurso público y que son las que se van a encargar y son las que tienen la responsabilidad de gestionar con las empresas las estancias de los becarios. La duración de la beca en este caso es de 6 meses, con una dotación de 1.500 euros mensuales, pero también admitimos y trabajamos extensiones de las becas hasta 6 meses adicionales con cargo de la empresa. Y bueno, esto sería todo por el lado de la internacionalización empresarial. Comentaros que estamos a vuestra entera disposición para lo que necesitéis y que os acompañaremos en cualquiera de las fases de todo el proceso de internacionalización. Mila esker, eta bueno, ondoren paso la palabra a Ana Camacho. Eskerrik asko, Ainhoa. Me pasas tú. Bueno, lo primero espero que se me oiga más o menos bien. Hoy me he levantado con una voz un poquito complicada. De todas formas, como ha comentado Miquel, tendremos la ocasión de encontrarnos en más eventos y en más presentaciones. Sin duda, la industria está viviendo cambios disruptivos. Las empresas habéis tenido que aprender a convivir con una enorme incertidumbre y al mismo tiempo os habéis tenido que ir adaptando a marchas forzadas a las crecientes exigencias del mercado para poder seguir manteniendo la competitividad. La pandemia, que poco a poco vamos dejando atrás, ha acelerado ciertas tendencias y cambios estructurales a los que ineludiblemente debemos dar respuesta entre todos y que podemos identificar de forma general en los grandes desafíos derivados de las transiciones energético-climática, digital-tecnológica y demográfico-social. La recuperación plena de la economía está cada día más cerca y desde la Dirección de Industria y Transición Energética queremos contribuir a dar el impulso definitivo a la transformación de nuestro tejido productivo a través de instrumentos de apoyo que ayuden a empresas en dificultades, que permitan incrementar el tamaño de las empresas y dinamizar la actividad inversora y que, en definitiva, contribuya a mantener o aumentar la competitividad de nuestra industria. Contamos para ello con 7 programas de desarrollo industrial especialmente dirigidos a pymes y que movilizan entre todos 85 millones de euros de presupuesto. Empezando por el primer programa, Bateratu, considerando la estructura empresarial de Euskadi, donde principalmente priman las pymes y sobre todo las pequeñas empresas,
El Gobierno siempre ha mostrado la conveniencia de facilitar operaciones de consolidación de empresas para que éstas puedan alcanzar un mayor tamaño que refuerce su supervivencia, posicionamiento en un mercado global cada vez más competitivo. En este contexto, aprovechando el marco temporal europeo de respuesta a las consecuencias de la COVID-19 el año pasado, lanzamos como novedad este programa que reeditamos este año con 3 millones de euros. Este programa tiene por objeto ayudar a aquellas empresas industriales y de servicios conexos ligados al producto o proceso industrial, sean grandes o pequeñas, a que planteen operaciones de crecimiento inorgánico mediante fusiones y absorciones dentro de Euskadi. La ayuda puede alcanzar un máximo de 500.000 euros a fondo perdido por empresa y cubre hasta el 25% de los gastos y el 10% de la inversión en el caso de las grandes empresas y el 15% en el caso de las pymes. Será condición para recibir la ayuda que la operación se ejecute y en este caso tenemos ya fecha para la publicación de la orden de ayuda, que será el 28 de febrero. Bueno, muy importante que os quedéis con los contactos que aparecen, que podéis ver en pantalla. Tenemos un equipo de personas que os pueden ayudar para indagar un poco más, tener más detalles sobre el programa. El programa Bilakatu también es un programa que viene del marco temporal, igual que el caso anterior, que nos ha permitido la Unión Europea. Es un programa que iniciamos el año pasado y que reeditamos este año. La crisis que ha derivado de la pandemia COVID ha provocado, entre otras cosas, la reflexión y la revisión de las cadenas de producción y aprovisionamiento, así como el análisis de posible diversificación asociada a la cartera de productos y servicios con el objeto de mantener y ganar competitividad, reforzando el posicionamiento de la industria ante los grandes desafíos del futuro. Como decía, volvemos a lanzar este programa con el objetivo de ayudar a empresas industriales y de servicios conexos ligados al producto proceso industrial, sean de nuevo grandes o pymes, apoyando sus inversiones productivas que apuestan por la diversificación, desarrollando nuevas capacidades tanto en líneas de negocio, en productos, en servicios o en mercados, o por la relocalización en Euskadi de aquellas capacidades que hasta ahora estuvieran fuera de la Unión Europea. Este programa subvenciona a fondo perdido hasta el 10% de la inversión en el caso de las grandes empresas y del 15% para las pymes, con un máximo de 1 millón de euros por empresa. Para ser beneficiarios de este programa, las empresas tendrán que realizar una inversión mínima, que en el caso de las grandes empresas es para 1,5 millones de euros y para las pymes de 200.000 euros. Y también en este caso tenemos fecha de publicación el 10 de marzo. El siguiente programa es el programa Indartu. Este programa, yo creo que ya es más conocido, se focaliza en incentivar la ampliación de capacidad productiva generadora de empleo por parte de empresas situadas en las denominadas zonas desfavorecidas de Euskadi. Estas zonas vienen dadas por el mapa de ayudas regionales que aprueba la Comisión Europea. En este caso, tenemos un nuevo marco 2022-2027 que está en este momento todavía en periodo de aprobación y, por tanto, todavía no tenemos fecha para poder publicar el Indartu. Y también se fija en el porcentaje de desempleo con respecto a la media de Euskadi. Este programa está abierto tanto a pymes como a grandes empresas industriales y de servicios conexos ligados al producto proceso industrial en las zonas desfavorecidas que están en el marco de Europa y exclusivamente para pymes en aquellos municipios que están incluidos en el programa por porcentaje de desempleo. Para ser beneficiarias hay una inversión mínima que también será de 1,5 millones en el caso de las pymes y de las grandes y de 200.000 euros en el caso de las pymes. Y las inversiones incluyen desde activos productivos, edificios y terrenos o gastos de propiedad industrial y patentes. Es una subvención a fondo perdido que cubre hasta el 15% de la inversión en el caso de las pymes y el 10% en las grandes empresas y con un máximo de 3 millones por empresa. El siguiente programa es el programa Gauzatu Industria, dotado con 28 millones de euros.
el presente y el futuro de nuestros sectores industriales está muy marcado por las tres grandes transiciones en las que estamos inmersos y que, como todos sabéis, están evolucionando a grandísima velocidad. Es un camino que tenemos que andar con el objeto de minimizar riesgos y adaptarnos y aprovechar las oportunidades que pueden surgir. El Gauzatu Industria apoya la promoción de pymes industriales y de servicios conexos ligados al producto o proceso industrial de base tecnológica y o innovadora con el propósito de aumentar su impacto en el desarrollo tecnológico y en la innovación de Euskadi. Por tanto, la consecución de una mejora de productividad y de nuestro tejido económico. Gauzatu Industria acompaña y dinamiza proyectos de inversión que conllevan necesariamente mantenimiento y generación de empleo. La financiación se realiza a través de anticipos reintegrables proporcionales a las inversiones, sin intereses, sin garantías y hasta un máximo de 1,5 millones de euros por proyecto. El plazo de devolución es de 5 años y tiene 1 año de carencia. Este programa estimamos que lo vamos a publicar en abril. El programa Renove 4.0 es un programa que viene de la tradición de programas de Renove, en el que iniciamos con Renove Maquinaria y evolucionamos posteriormente al Renove 4.0, ahondando así en el itinerario de la digitalización, con el propósito de reforzar la competitividad de nuestro tejido industrial. Siguiendo en esta línea, este año mantenemos el programa Renove 4.0, lo dotamos de 5 millones de euros. Este programa persigue fomentar las inversiones en nueva maquinaria y equipamiento avanzado, tanto hardware como software, con el objetivo de modernizar los entornos industriales para que puedan abordar proyectos de industria 4.0 dentro del ámbito de la fabricación avanzada. Las ayudas de esta convocatoria se instrumentan en forma de subvención. El porcentaje de subvención es un 25% del presupuesto, que tendrá que ser como mínimo de 50.000 euros. Y dentro de este presupuesto, la consultoría no podrá superar el 25%. Por solicitud, la ayuda máxima es de 70.000 euros y por empresa, 100.000 euros. Y este programa, pues estimamos publicarlo a finales de abril o mayo. El programa Bideratu Berria. Si bien adquiere especial relevancia en épocas de crisis, la atención a las empresas en dificultades ha sido y es parte de la política industrial del Gobierno. Este programa está autorizado expresamente por la Comisión Europea y permite al Gobierno apoyar con 3,5 millones de euros a las pymes industriales y de servicios conexos al producto proceso industrial en situación de crisis que planteen proyectos viables en Euskadi a través del acceso a una financiación que les ayude a sobrevivir y consolidarse. La ayuda se materializará a través de anticipos reintegrables sin intereses. Desde la finalización del plan de reestructuración objeto de la ayuda, el beneficiario tendrá un periodo de 5 años con 1 año de carencia para la devolución del anticipo y la financiación puede llegar hasta el 1 millón de euros, siendo también tope el 50% del coste del plan de reestructuración. Y para este programa sí tenemos fecha de publicación, será el 3 de marzo. El programa Lortu está dotado con 500.000 euros. Uno de los impactos más negativos de la crisis que hemos vivido se refleja en aquellas empresas que han visto cómo se han deteriorado sus balances, comprometiendo su continuidad. El futuro de algunas de ellas dependerá de operaciones de reestructuración adecuadas y rápidas. Lortu es un programa que también fue novedad en el año 2021 y que mantenemos este año. Y ponemos a disposición de pymes y grandes empresas industriales y de servicios conexos ligados al producto proceso industrial que requieran dotarse de apoyo profesional para poder realizar un proyecto de refinanciación. Los beneficiarios de este programa, en colaboración con un experto, deberán realizar un diagnóstico de partida, elaborar un plan de acción que posibilite la ejecución de las acciones necesarias para la viabilidad de la empresa y ejecutar las medidas recogidas en el plan, posibilitando en su caso la refinanciación del pasivo financiero con todos aquellos acreedores involucrados en el proceso. Es una ayuda a fondo perdido
cubre el 80% de los gastos de consultoría con un máximo de 30.000 euros por empresa. Y hasta aquí los programas, pero también queríamos anunciaros, o que ya hemos anunciado en ocasiones anteriores, pero bueno, queríamos presentaros la plataforma Baskeep. Es una plataforma que tiene como objetivo dinamizar la interacción entre empresas vascas en dificultades e inversores, apostando por la continuidad empresarial y el mantenimiento del empleo. Es una iniciativa que está promovida por el Gobierno vasco y está desarrollada por la Agencia de Desarrollo Empresarial SPRI. Los motivos por los que cualquier empresa pueda acudir a Baskeep son variados. En busca de un inversor, no solamente están derivados de situaciones de insolvencia, o no solo tienen por qué estar derivados de situaciones de insolvencia, puesto que es una herramienta que puede ser interesante para empresas que tienen otro tipo de dificultades, de tipo económico-financiero, empresas en riesgo de desaparición por falta de relevo generacional o sucesión empresarial, empresas con necesidades de un nuevo inversor que aporte nuevo capital para asegurar su viabilidad y continuidad futura a largo plazo, o empresas que quieran y necesiten ganar dimensión, entre otras. Estos son a grandes rasgos todos los programas, instrumentos que desde la Dirección de Industria y Transición Energética, junto con SPRI, ponemos a vuestra disposición para el ejercicio 2022. Estos programas se complementan con un amplísimo catálogo de ayudas que el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente articula a través de EVE, de IOVE, de Basket Trade, como nos ha contado Ainhoa, y abordando todos los itinerarios de I+D, innovación, digitalización, emprendimiento, internacionalización, transición energética, economía circular y medio ambiente, que a continuación nos presentarán tanto Amaya como Íñigo. Os animo a ampliar la información. Como decíamos, tenéis euskadi.eus y espri.eus, así como las páginas web de tanto EVE como IOVE a vuestra disposición, y todos los contactos que os hemos ido mostrando para que ampliéis toda la información. Eskerrik asko danari, eta orain Íñigo Ansola EVEko zuzendari nagusiarekin utziko dezaituztet. Eskerrik asko, Ana. Egun on danoi eta eskerrik asko gaur jardunaldi honetan parte hartzegarren eta guk zuei laguntzak aurkezteko ekitaldi honetan gugaz egotegarren. Energiari dagokizonez eta gainera gaur egunien olako presio altuek bizi izeten gagozan momentu honetan aitzetu bidogune da gure politikek geroz eta indar handiago hartzen dabela, ezta? Eta zer esanik ez, industriari begire, lehenengo eta behin politikari garrantzitsuena burutu geinkena dala eraginkortasun energetikue bultzatzea. Hau da, gauza bera eitzeko energia gitxiau erabiltzea. Hori alde batetik, eta zelan ez, gure energisa itxurrisek geroz eta garbixeuek izeteko barriztagarrisek ezartzen juteko programak burutu eta bultzatu. Barriztagarrisek gure mix energetikoen geroz eta atal handiagoe lortzie da gure helburue, eta eginkizun eta bete behar horretan danok daukeu zer esana eta zer egina. Eraginkortasun energetikoa, barriztagarriak ezartzia, eta zelan ez mugikortasun geroz eta jasangarriagoe lortzia. Horretarako be diru laguntzak bultzatu doguz eta ontsa azalduko dutzu edaz. Eta azkenik baitxe be energien alorrien azkenengo urtietan burutzen eta lantzen diar dugun itsas energien teknologiak garatzeko diru laguntzak bertan garatzen doguz edo argitaratzen doguz etorkizun baten uste doguleko itsas energiak zer esan handixe eukiko dabela. Agradecer la presencia en esta jornada y bueno, pues la verdad es que estamos muy agradecidos porque estén atendiendo esta jornada y nos den la oportunidad de explicarles las líneas de ayudas. Decía en euskera que con los precios altos energéticos que estamos sufriendo actualmente,
quizás las políticas energéticas que llevamos a través del Gobierno vasco adquieren una mayor relevancia o mayor importancia en la actualidad. Ni qué decir la importancia que tiene la eficiencia energética en todos los ámbitos, pero sin lugar a dudas, en los últimos 40 años se ha trabajado muchísimo en la eficiencia energética en nuestra industria, tanto en las pymes como en la gran industria. Creemos que tenemos que seguir por esa senda. La eficiencia energética es, vamos a decir, trabajar en la eficiencia energética es el mejor trabajo que podemos desempeñar en el campo energético. Cómo no, estamos queriendo impulsar energías alternativas, la implantación de energías alternativas más limpias en aras a que vayamos a descarbonizar nuestra economía. Y en la actualidad, la apuesta por las renovables ha adquirido muchísima importancia y ahí entendemos que tenemos mucho que hacer. Como no, también tenemos un gran reto en nuestro mix de consumo. El transporte es el sector que más energía consume. El 43% de nuestro mix energético lo ocupa el transporte y ahí tenemos todo un campo por abordar. Tenemos que ir hacia unas energías alternativas que contaminen menos y la apuesta también es firme. Y como no, poniendo ya la vista más al futuro, creemos que Euskadi se tiene que posicionar, ya está posicionado, pero más si cabe en lo que son las energías provenientes de las energías de las olas o energías marinas. Y para eso, como ya es habitual, vamos a publicar otra serie de ayudas para impulsar y desarrollar esas nuevas tecnologías. Y paso rápidamente a enunciar lo que son las líneas de subvenciones que ya están publicadas, algunas de ellas, y otras que están por publicar. La primera, la que mencionaba en cuanto a la eficiencia energética, se refiere a la eficiencia energética en el sector industrial. Es un programa que ya viene publicado desde septiembre del 2019, con una dotación presupuestaria en un inicio de 14 millones de euros, que luego fue ampliada por 7 millones de euros y ahora, este último mes, hemos hecho una ampliación de 40 millones de euros. En su totalidad son 61 millones de euros, teniendo como objetivo la realización de actuaciones que reduzcan las emisiones de dióxido de carbono y el consumo de energía final, y impulsando inversiones en mejora o sustitución de equipos e instalaciones de proceso y de sistemas auxiliares, consumidores de energía, por otros que utilicen tecnologías de alta eficiencia energética o la mejor tecnología disponible. La fecha de finalización es hasta diciembre del 2023, por lo tanto hay plazo y hay dotación presupuestaria y creemos que es una línea muy importante para nuestra industria para ir mejorando nuestros procesos productivos y cambiar nuestras máquinas, nuestros sistemas productivos por otros sistemas que son más eficientes. La siguiente línea de ayudas tiene relación con lo que es la movilidad, que también está relacionado con las personas físicas, pero también con las jurídicas. Se trata del MOVES 3, que entiendo que ya es una línea muy conocida, con una dotación presupuestaria de 16.380.000 euros, ya publicado en julio del 2021, también hasta diciembre del 2023. Y bueno, aquí de lo que se trata es de fomentar la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible. Veremos a ver qué papel va a jugar en el futuro el hidrógeno. Por lo tanto, también se impulsa la pila de combustible y el apoyo al despliegue de la infraestructura de recarga, que los dos van unidos, el vehículo eléctrico, el vehículo enchufable con lo que es la infraestructura de recarga. Sigo rápidamente. Una línea que está teniendo una acogida buenísima, que es el autoconsumo, relacionado también con el almacenamiento, con fuentes de energías renovables e implantación de sistemas térmicos renovables en residencial. Estamos hablando de 54 millones de euros.
se acaba de ampliar esta dotación presupuestaria, se publicó con 34, esta línea de subvenciones se publicó con 34 millones de euros, pero acabamos de ampliar con otra dotación presupuestaria de 20 millones de euros. Y es lo que decía, aquí de lo que se trata es de desplegar las energías renovables también en nuestro sector industrial y, como no, en nuestro sector residencial. Aquí solamente reseñar que lo que es la legislación vigente, el Real Decreto de Autoconsumo del año 2019, ayuda e incentiva, y no solamente económicamente, a implantar este tipo de tecnologías y también, como decía, con estos precios energéticos tan altos que estamos sufriendo, la implantación de este tipo de tecnologías adquiere una importancia relevante y entendemos que tenemos que seguir impulsando estas líneas de ayudas para el bien común, que es que queremos ir modificando el mix energético hacia un mix cada vez más limpio. Una dotación presupuestaria de 1,5 millones de euros para el PRE 5000, con el objetivo de reducción del consumo de energía final y de las emisiones de dióxido de carbono en edificios existentes y construidos con anterioridad al año 2007. Y bueno, pues gestionamos el PRE el año pasado, ahora estamos con el PRE 5000 y somos conocedores de que en este sentido, para lo que son las envolventes de los edificios existentes, va a haber muchísimos fondos y ayudas para ir reformando y rehabilitando nuestros edificios de tal manera que cada vez sean más eficientes. Y ya paso a anunciar aquellas líneas que se prevén que se vayan a publicar en un periodo muy corto. Aquí presentamos la transformación de flotas de transporte pesado, tanto de mercancías como de viajeros, con energías, con tecnologías alternativas. Es una línea de subvenciones nueva que hasta la fecha no se había publicado, con una dotación presupuestaria de casi 6,5 millones de euros, y esperamos publicarlo en el mes de marzo. Esperemos que sea un programa de éxito y que también en lo que son los vehículos pesados podamos ir haciendo esa transición hacia las tecnologías más limpias. La siguiente línea de subvenciones también es nueva, que la vamos a publicar también en el mes de marzo de este mismo año, evidentemente, con una dotación presupuestaria de 7,8 millones de euros, donde el objetivo es la implantación de instalaciones renovables térmicas para contribuir a la descarbonización de los distintos sectores de la economía, con la realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía, incluyendo el sector residencial. Entendemos que las renovables térmicas también pueden jugar un papel importante, ni qué decir en las pymes y en nuestra industria. Por lo tanto, os animamos a que analicéis estas líneas y os lancéis a solicitar estas ayudas. Y por último, hacia el mes de mayo, las ya tradicionales subvenciones sobre energías marinas con una dotación presupuestaria de 2,5 millones de euros. Y bueno, ya creo que aquellos que están en este sector ya conocen perfectamente estas ayudas. Es apoyar económicamente las inversiones para la demostración y validación de tecnologías energéticas renovables marinas emergentes. Normalmente estas tecnologías luego se prueban en lo que es la plataforma de testeo BIMEP en Armintza, en Vizcaya. Y bueno, ojalá Euskadi sea líder en lo que son las tecnologías marinas. Y nada más por mi parte, nire aldetik esatie, Anak eta bai Mikelek eta bai Ainoak esan dabe modure, guratiek irekitxe dauezela, zabalik dauezela,
informazio guztixe gure web horrixen dau, bai euskadi.eusen eta bai ebe.eus web horrixen, eta bestelan guaz zuzenien berba eitzeko korreo elektronikoa dau, gestionayudasabildua.ebe.eus, eta bestelan gure web horrixen ikusi zeinke telefono zenbakixe eta kontaktuek. Eta besterik ez atiek zabalik dauezela eta zuen esanetara. Eskerrik asko. Bueno, egunon guztioi, niretzat ere, placer handi bat da zuetzat egotea ere. Y bueno, egunon guztioi, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, sí que me parece importante subrayar, como hoy se ha puesto en evidencia, ¿no?, el compromiso conjunto de la Viceconsejería de Industria y la Viceconsejería de Medio Ambiente o de Sostenibilidad Ambiental, que hoy, como veis, evidenciamos aquí, ¿no?, a la hora de presentar no solo nuestras ayudas, sino de que todas las ayudas que a lo largo de esta mañana vamos a ir presentando tienen una componente de sostenibilidad importante, ¿no? Una de las principales lecciones que hemos ido aprendiendo pues, estos últimos años es la necesidad de adaptar todos nuestros modelos de negocio y ponerlos a la altura de esa transformación ambiental que llevamos de alguna manera pues eso, viviendo estas últimas décadas, ¿no? Y que además es una transformación ambiental demandada por la sociedad. Hay un paquete importante, ¿verdad?, como estamos viviendo, de nuevas normativas, ¿no?, en torno a todo lo que es el Pacto Verde Europeo, que además van a venir acompañadas también este nuevo mes de marzo con una nueva directiva de emisiones que de alguna manera nos exigen a todos, ¿no?, irnos adaptando a todo este marco normativo. Y desde el Gobierno vasco, como sabéis, hemos lanzado ese Basque Green Deal que pretende de alguna manera ir acelerando esa transición de nuestro país hacia un modelo más sostenible y que esa sostenibilidad sea esa palanca de crecimiento, ¿no?, y de competitividad en la que nos vamos a posicionar a futuro. Este nuevo paradigma de sostenibilidad va a requerir que de las empresas una contribución especial y de forma activa en el marco de lo que es la descarbonización y la desigualdad social. Y en ese sentido, la Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental lo que quiere y lo que pretende es acompañaros, ¿no?, de alguna manera en toda esta transición para dar ese impulso hacia ese cambio y a ese desarrollo sostenible. Un desarrollo sostenible que no solo va a representar una gran oportunidad para la transformación de nuestra economía y nuestro modelo energético y productivo de país, sino que además tiene que permitirnos potenciar como país la industria, que es nuestro principal motor, pero siempre con ese respeto hacia el entorno natural, ¿no? Es decir, de alguna manera hacer efectivas esos tres ejes de sostenibilidad que llevamos predicando mucho tiempo, ¿no?, que es el económico, el social y el ambiental, que nunca pueden ir separados, sino que tienen que ir de la mano. Y en ese sentido, bueno, pues deciros que, lógicamente, ya sabéis que este año, o sea, esta legislatura, este departamento coge un cariz retador, ¿no?, porque combinar el medio ambiente y la sostenibilidad con la industria y con la agricultura, y nos marcan unos objetivos de alguna manera muy ambiciosos a los que tenemos que hacer frente. Y en ese sentido, volver a recordar que a lo largo de la legislatura tenemos que alcanzar una reducción del 45% de emisiones de gases de efecto invernadero. El sector industrial, como venimos diciendo, es un sector que ha hecho un gran esfuerzo transformando de alguna manera sus procesos a través de esa clave ambiental y esa clave de sostenibilidad. A día de hoy, desde el año 2005, que es el año de comparación que utilizamos en Euskadi, hemos hecho una reducción importante de emisiones, hemos reducido el 27%, mientras que hemos conseguido aumentar nuestro Producto Interior Bruto en un 17%, pero tenemos que seguir en esta línea y de una manera más acelerada, ¿no? El segundo objetivo, como sabéis, es trabajar en esa reducción de la generación de residuos a todos los niveles e incrementar su valorización y su reutilización con motivo de ese calentamiento global y ese agotamiento del planeta y de los recursos naturales que ya hacen inevitable, ¿no?, e imprescindible adoptar un nuevo sistema
producción y de consumo que garantice esta sostenibilidad a futuro. Y luego, como estamos viviendo todos frente a esa escasez también de recursos naturales, ¿no?, y de materias primas que nos deben de hacer reflexionar en que tenemos que trabajar con mucha urgencia, ¿no?, tanto empresas como sector público, en poner en marcha todas estas acciones orientadas a la mejora ambiental y sobre todo a la prolongación de la vida útil de los materiales y de los productos, ¿no?, previniendo así la reducción de los residuos. Y en un tercer lugar, ¿no?, sobre todo yo quiero destacar estos tres, con esa estrategia de transversalizar el medio ambiente, ¿no?, de que el medio ambiente o la conservación de ese entorno natural se debe de alguna manera incorporar en todas las políticas de nuestra empresa y en todas las políticas de nuestra organización, y que no se entienda como un factor condicionante, como se ha entendido hasta la fecha, sino como un elemento de aporte de valor y de aporte de competitividad, ¿no? Y que a partir de ahora, sobre todo, y al menos eso es lo que apunta todo lo que se está desarrollando, ¿no?, además de la tecnología y la digitalización, la sostenibilidad y la responsabilidad como organizaciones va a ser lo que va a primar, ¿no?, y va a ser lo que de alguna manera va a perdurar. Nos consta en ese sentido el gran esfuerzo que se está realizando desde la parte industrial en todo lo que es la responsabilidad corporativa y el medio ambiente y de introducción de alguna manera de todas estas políticas en la estrategia de negocio, ¿no? Pero el desarrollo de todo ello debe de focalizarse también en una visión mucho más circular de nuestra economía y especialmente en el ámbito industrial, ¿no? Este liderazgo que debe coger el sector industrial tiene que ser fruto también de esa dilatada trayectoria en la mejora de la eficiencia de procesos y en el ecodiseño, ¿no? Bueno, decir antes de presentar las ayudas que en ese sentido el nuevo Plan de Economía Circular y Bioeconomía del País Vasco, el nuevo Plan de Transición Energética y Cambio Climático y así como el nuevo Plan de Gestión y Prevención de Residuos en Euskadi, los tres recientemente aprobados, son las herramientas de referencia que nos tienen que de alguna manera guiar en este camino, ¿no? Sabemos que el cumplimiento de los objetivos es muy ambicioso y que estos planes recogen objetivos relevantes y exigentes, pero en ese sentido pues queremos acompañaros, ¿no? Y este acompañamiento pues viene también de alguna manera reflejado en el incremento de las partidas de todas las ayudas que hoy hemos trasladado, ¿no? Disponemos, como decía, de programas de ayudas y si bien desde la parte ambiental quizás son más modestos, ¿no?, suponen también un salto importante en materia de innovación y sobre todo de economía circular y de apuesta en ese sentido por lo que vengo comentando desde el principio, que es la sostenibilidad, ¿no? Programas en ese sentido, los tres que voy a presentar, cuyos objetivos sobre todo persiguen la reducción de emisiones, la apuesta por la economía circular, el refuerzo de la competitividad del sector industrial y, en definitiva, herramientas público-privadas que ponemos a vuestros servicios, sobre todo para ir trabajando hacia ese nuevo modelo de economía descarbonizada, ¿no? En ese sentido, yo voy a presentar hoy tres programas. El primer programa es un programa ya conocido por todos vosotros. Es el programa de ayudas a proyectos de medio ambiente. Es una continuación del programa, como decía, que llevamos ya lanzando hace unos años. Lo que sí que hemos reforzado es la dotación económica. Históricamente este programa ha salido con 2 millones de euros y, como veis, se ha reforzado a 5 millones con el objetivo de impulsar de una manera más acelerada todo este cambio y este compromiso, ¿no?, hacia la sostenibilidad y obtener de alguna manera ventajas competitivas dentro de lo que es el marco de las nuevas directivas que se van a publicar, ¿no? Este programa tiene que dar también cumplimiento a todas esas medidas que hemos incorporado dentro de lo que son el Plan de Economía Circular y Bioeconomía y el Plan de Prevención y Gestión de Residuos. Y es un plan que va dirigido a empresas, lógicamente. Es un plan de subvenciones para proyectos de medio ambiente que de alguna manera contemplen la realización de inversiones en Euskadi
que estén encaminadas a la protección del medio ambiente siempre que no superen de alguna manera los requerimientos, que superen los requerimientos ambientales recogidos en la normativa. Es decir, no se pueden financiar de alguna manera proyectos o tecnologías o inversiones que en estos momentos ya sean obligatorias. Es decir, nace de alguna manera para impulsar ese factor de competitividad y ese factor de adaptación previa de alguna manera a lo que nos va a llegar, ¿no? Son subvenciones a fondo perdido que se basan en 6 líneas, fundamentalmente financiación, y que van dirigidas, la primera, a ayudas a la inversión para permitir, como decía, pues adaptarnos a esas futuras normativas de la Unión Europea en materia de protección ambiental, siempre que no sean obligaciones, y que, bueno, que como ideas, ¿no? Pues algunas de las líneas de inversión van dirigidas a lo que pueden ser reducción de emisiones en olores, inversiones en equipos para depuración de compuestos orgánicos volátiles en el sector de fundición, por ejemplo, o minimización de emisiones difusas, sistemas de control de emisiones de partículas, ¿no? Y bueno, en esta línea, lógicamente, también se incorporan todo lo que son las inversiones en procesos y en desarrollos y en nuevas instalaciones para lo que es la valorización de los residuos y pues la mejora sustancial de reducción de materiales o cambios de líneas productivas para alcanzar de alguna manera que todos los envases que producimos y fabricamos sean reciclables, ¿no? Todas esas líneas de trabajo que apuntan ya a la normativa que van a llegar en breve, ¿no? La segunda línea es para adaptarnos a normas que, aun estando publicadas, tienen un periodo todavía de adaptación. La tercera línea de esta línea de ayudas va focalizada en la subvención de estudios de diferentes tipologías para lo que es el análisis de vida de nuestros productos o el desarrollo de nuevos materiales o la minimización de las emisiones en las empresas. La cuarta va focalizada en lo que son las ayudas para financiar las emisiones para el reciclado y la reutilización de residuos que generan terceros, como inversiones en este caso que nos posibiliten la identificación y separación de plásticos. Y la quinta y la sexta van dirigidas a lo que es el saneamiento, la descontaminación de suelos y las ayudas a las pymes para financiar los costos derivados de los servicios de asesoramiento, ¿no? Estas convocatorias siempre se evalúan ambientalmente para ver de alguna manera qué incidencia están teniendo en el medio ambiente. Son líneas de subvenciones también donde se valoran las actuaciones que favorezcan la incorporación de la mujer en el sector laboral y los planes y programas puestos en marcha por las empresas solicitantes para avanzar en lo que es la igualdad de género. Como detalle, pues 89 proyectos fueron financiados en el 2021 a través de esta línea de financiación y la verdad es que los beneficios ambientales fueron sustanciales. Con 4 millones que se sacó esta línea el año pasado se alcanzaron unas reducciones de emisiones de gases contaminantes de 20 toneladas en emisiones difusas y 0,5 toneladas de dióxidos de azufre. Además, se redujo la generación de 3.300 toneladas de residuos, se reciclaron más de 47.500 toneladas a través de estos proyectos y se crean plantas para tratamiento con una capacidad de 400.000 toneladas al año que a futuro reciclarán todos esos residuos industriales que estamos generando, ¿no? Así como nos van a reducir una demanda de 300.000 toneladas de materias primas. En ese sentido, bueno, presentaros la siguiente línea de subvención, ahora ya más rapidito. Esta es la línea de ayudas a la innovación en economía circular. Es una línea de ayudas en la que hemos doblado también el esfuerzo. Sale con una dotación el doble que la del año anterior. Es una línea enfocada a la realización de proyectos de innovación en ecodiseño y demostración de economía circular y también en ecoinnovación estratégica. El objetivo, lógicamente, va enfocado también como la anterior, a adelantarnos a lo que viene,
de alguna manera, pero y a mitigar actualmente las emisiones de gases de efecto invernadero que estamos produciendo, ¿no? Y así como a reducir el consumo. En ese sentido, esta línea que se soporta también en las exigencias que marca el Pacto Verde Europeo y el nuestro propio, así como el PCETI 2030, en la convocatoria 21, y a través de la misma se financiaron 40 soluciones ecoinnovadoras en ecodiseño y en economía circular, de las cuales, bueno, pues el 65% de estos proyectos fueron liderados por pymes. Dentro de lo que son los objetivos ambientales, se provocaron una reducción del 3% de residuos industriales a vertedero, ¿no? La cuarta línea, que es la línea de pyme circular, esta es una línea nueva. El año 2021 fue la primera edición en la cual se lanza este programa específico para impulsar un proceso de transición hacia un modelo también más adaptado o más ajustado a las exigencias del Pacto Verde Europeo en materia de economía circular. El objetivo de este programa es el desarrollo de proyectos que den respuesta a retos ambientales de mercado a través de aplicación de herramientas y metodologías reconocidas. Son proyectos tractores. Aquí lo que se financia de alguna manera es a través de un agente líder, que en este caso suelen ser clústeres, asociaciones o agencias de desarrollos, y donde se combina de alguna manera el aprendizaje y la colaboración interempresarial, generando así sinergias entre las pymes, ¿no?, y valores diferenciales en lo que es el trabajo individual. Son instrumentos que se financian a través de esta línea, como ecoetiquetado, huella ambiental, declaraciones ambientales de producto, ciclos de vida, ¿no?, herramientas que nos permitan mejorar a todos nosotros ese posicionamiento competitivo en el mercado y sobre todo en sectores prioritarios como materiales, construcción y alimentación, ¿no? La primera edición fue una edición con muy buena respuesta. Se presentaron 21 proyectos liderados a través de clústeres y, como digo, 5 asociaciones de desarrollo rural y, en nuestro caso, 2 sectoriales. Y la convocatoria financia un máximo de 100.000 euros para la preparación luego de proyectos que van a otras convocatorias. Y, como digo, proyectos de cadena de valor y proyectos que de alguna manera nos permiten, pues eso, contratar una asistencia técnica especializada para el desarrollo y la preparación de los mismos, ¿no? Como ven, bueno, el impulso a las pymes es una de las firmes apuestas de esta viceconsejería también, y yo ya agradecerles su presencia y, bueno, y darles las gracias a todos, y le paso a Miquel Amundarain la palabra para hacer la despedida. Gracias. Eskerrik asko, Amaia, Ana, Inigo eta Ainoa, eta eskerrik asko eta batez ere zuei saio osoan zehar gurekin egon zareten guztioi. Deseamos que la jornada haya servido para mostrar el abanico de programas que manejamos y que ponemos a vuestra disposición, que haya resultado de interés para las más de 800 personas que os habéis conectado. Hemos dado unas pinceladas de los programas, pero lo más importante yo creo que es esa interacción entre nosotros y vosotros y nuestros equipos para, de alguna manera, conocer los proyectos, conocer las características de los proyectos y determinar de qué manera os podemos acompañar en esos proyectos de presente y de futuro que tenéis encima de la mesa. Kontutan izan, bihar hirugarren eta azkenengo saio informatiboa jarraitzeko aukera izango duzuela. Eduki aldetik, landa eta itsas garapena, lehen sektorea, elikadura eta egurraren industria eta bioekonomia programak aurkeztuko ditugu, eta izena emateko epea oraindik zabali duzue. Besterik gabe, esan dugu moduan, eskerrik asko zuen arretagatik eta zuen esanetara gaituzue. Eskerrik asko eta hurrengo arte. Oraina ahaztu gabe, etorkizunari begiratzen diogu, datozen belaunaldien mesedetan. Eusko Jaurlaritzaren ETE-entzako laguntza plan berria oraina da.
Etorkizuna, garapen eredu inklusiboa eta iraunkorra. Informa zaitez euskadi.eusen. Oso etezaleak gara. Eusko Jaurlaritza. Miramos al futuro sin perder de vista el presente, comprometidos con las siguientes generaciones. El nuevo plan de ayudas PYME del Gobierno vasco es el presente. El futuro, un nuevo modelo de desarrollo inclusivo y sostenible. Infórmate en euskadi.eus. Somos muy de pymes. Gobierno vasco.